En India, donde esta historia se despliega, la vida tiene un precio sorprendentemente bajo, especialmente cuando se enfrenta a los intereses corporativos y gubernamentales. Esta historia comienza con una pregunta retórica, resonando en una voz en off. ¿Saben cuál es el castigo por matar a alguien en este país? La cámara se desplaza entre imágenes que entrelazan la cruda realidad con la ficción de esta serie, sumergiéndonos en un país donde la justicia parece perderse entre las sombras. La voz continúa su tono teñido de ironía. ¿Qué pasa cuando matas a 15,000 personas? Tu castigo es un vuelo privado del gobierno y un boleto para volver a tu hogar. Sí, en la India, la vida a veces pesa menos que el aire. Con esta introducción comienza. Para empezar esta historia es necesario ir al pasado. En 1970 estamos en un laboratorio al ritmo de la salsa. Un científico hace una especie de experimento con la sorpresa que en donde se encontraban unos ratones de laboratorio se creó un gas que mató a una planta producida por un gas de cianuro. El científico considera que hay que informar lo que está ocurriendo en las pruebas que se están haciendo. Un superior le dice que se calme, que solo le están pagando por hacer pruebas. El científico mantiene su preocupación, pero el jefe insiste que no puede contra esas personas. 12 años después y 14 meses antes de producirse la fuga, en el hospital, el dolor y la incredulidad se refleja en los ojos de Imad, mientras se enfrenta a la muerte de su amigo y compañero de trabajo. A su lado, la viuda del fallecido susurra sobre el malestar que su esposo sentía la noche anterior, su mirada perdida en el vacío. Fue la fábrica de Bhopal. Ella murmura: ellos pagaron por nuestro silencio. Y Matt, con la voz temblorosa, le insta a quedarse con el dinero, como un pequeño precio por la justicia que nunca llegaría. En el presente tenemos tres situaciones en distintos lugares que aparentemente no tienen relación. Iftekhar, supervisor de una estación de tren, se despierta en una de sus pesadillas con la imagen de su hijo cayendo de un tren aún fresca en su mente. Rechaza el desayuno y enfrenta la negativa de su hijo de trabajar en el gobierno, prefiriendo una entrevista en una empresa privada de dudosa moralidad. Iftekhar es un supervisor de una estación importante de trenes, muy exigente con su trabajo. Probando. Están despedidos. Ya váyanse. En la fábrica de plaguicidas, un caos controlado reina mientras Kamruddin lucha por mantener el orden, los empleados claramente desorientados, en un entorno lleno de peligros invisibles. Falsa alarma, suspira Karumdi al verificar los indicadores defectuosos sin saber que tan solo faltan 15 horas para la catástrofe. No quiero escuchar esa alarma, a menos de que alguien muera o esté muriendo. Pero Karandudi le hace ver al representante extranjero de la empresa, y aquí le llamaremos el gringo, de los riesgos que están corriendo al trabajar en las condiciones en las que están en esta empresa. Dato adicional, Karandudi es quien le pasa información interna a Han Mon-han. ¿Que quién es Han Mon-han? Nuestro narrador inicial y periodista. Y por otro lado, tenemos a Iman en el presente, quien se encuentra con Han Mon-han. Iman revela que fue despedido por quejarse de las condiciones inseguras y menciona el sacrificio de su amigo para prevenir un desastre aún mayor. El nuevo trabajo de Iman será en la estación de trenes, junto con Iftekhar, siendo este un terrible día para empezar a trabajar ahí. Mi mamá está muerta. Dentro de la fábrica, en el turno de la noche, hay otro supervisor que le pide a un empleado con cara de miedo. Y yo también tendría una cara de miedo si solo tuviera una capacitación de 2 semanas para trabajar ahí. Él le manda a lavar las tuberías, abriendo el agua que en teoría empezarían a limpiar. Y en teoría esto empezaría a hacer la limpieza. El reloj avanza. Y en la estación Nopal una reparación ha cortado todas las comunicaciones, y con solo 9 segundos restantes, un olor a gas empieza a impregnarse en el aire. Kamruddin, al darse cuenta del peligro, corre hacia el epicentro del desastre. A diferencia de Chernobyl, la explicación de la fuga es clara. Una mezcla letal de agua y MIC se ha estado gestando durante más de 3 horas, transformándose en un gas mortal. Los trabajadores comienzan a caer, los tanques a explotar,
Candy, en un esfuerzo casi heroico, lucha para desviar el gas hacia un tanque vacío, pero es en vano. El techo se parte y él cae, una víctima más de la tragedia. En otra de las estaciones de trenes, nos encontramos a un supervisor de la estación, todo lo contrario a la ética de trabajo de Iftekar, No somos una guardería y no me pagan lo suficiente. dejando mucho que desear hasta con sus subordinados. Después de 20 minutos de la fuga, el gas empieza a afectar a todos, trabajadores, comerciantes, ciudadanos comunes, asfixiando a los jóvenes y ancianos por igual. Y Matt se pone una especie de tapaboca mojado, tratando de salvar a la gente, pero es imposible para él solo, teniendo que dejar a sus compañeros y arrancando con la parte delantera de uno de los trenes recién reparados. Iftekar, impactado por todo lo que pasa, intenta darle solución a cada persona que cae enfrente de él, pero ya él mismo empieza a verse afectado. Es algo en el aire. Es ese olor. El desespero de la gente hace que busque refugio en lugares cerrados. El baño. Todo esto en compañía de un ladrón disfrazado de policía, quien tenía el plan de robar a una persona con mucho dinero que viene en uno de los trenes, en un muy mal día para robar en ese lugar. Lo que sí nunca es un mal día es darle me gusta a este video, además de comentar lo que te pareció esta serie tan espectacularmente hecha. A pesar de estar refugiados, siguen muriendo personas sin control. Empieza el inconveniente por el hecho de no haber comunicaciones que habían sido cortadas. Llega un investigador a la estación del mal supervisor, infiltrado, y es el director de ferrocarriles Ratty, y ahí ya se enteran de lo que está pasando. Ahí empieza el proceso de parte de ellos para evitar que uno de los trenes siga avanzando. ¡Kumar! ¡Sí, señor! ¡Maldito tren! ¡Pero ya pasó! ¿Cómo lo detengo? Evitar más muertes, pero no es posible detenerlo. Ya es muy tarde. Paralelamente hay un grupo de gente con temas políticos dentro del tren. Entran a este tren como si fuesen dueños de él, buscan a una persona, un Sin, que no me queda claro qué es. Lo buscan por nombre y apariencia, gente con turbantes, hasta que ubican a una señora por el listado de pasajeros. ¡Esto será rápido! Imad llega a la estación de tren donde se encuentra su jefe, Iftekar, provocando un caos entre la gente ya que todos quieren ir a donde está el tren. Cuando una de las personas sale en desesperación, cae fulminado en el suelo sin llegar a su meta. Imad, con el tapaboca improvisado, llega a donde están todos refugiados, explicando que con un tapaboca con agua puede disminuir los efectos del gas. En medio del caos, Iftekar e Iman se unen para crear un bloqueo en los rieles y evitar el avance de un tren cargado de pasajeros, entre ellos la familia de Iman. Iman perdiendo a su madre ya que se encontraba cerca de la fábrica. Han Mohan es amenazado por la policía para que pare su investigación, siendo amedrentado para que se quede tranquilo. Ahí se entera de la fuga de gas y va hacia el lugar en búsqueda de noticias. Y el gringo por su lado hace ver que nadie se puede enterar de esto, que fue culpa de alguien que internamente quiere hacerles daño. Ratty se comunica apresuradamente con una alta funcionaria de la Dirección General, informándole el caos desatado en Bhopal. Con voz firme le solicita que notifique al Ministerio de la Emergencia. Mientras tanto, organiza con determinación las operaciones en su estación, concentrándose en salvar tantas vidas como sea posible. La directora general, tras explicar la crítica situación al ministro de Salud, consigue que se ordene la detención de todos los trenes con destino a la zona afectada, en un intento de minimizar el número de víctimas, pero no logrando ayudar a los que ya están dentro del peligro. En el tren rumbo a Bhopal, la tensión aumenta cuando un grupo de hombres persigue a dos mujeres, forzando la puerta donde se encuentran y empezando a forcejear con ellas, revelándose que una de ellas en realidad es un hombre disfrazado. El conductor del tren, alertado por el alboroto, activa el freno de emergencia y con la ayuda de un empleado idean un plan para expulsar a estos coño de madres. Aunque logran su objetivo, el hombre resulta gravemente herido. Esta subtrama no le encuentro ninguna relación a la historia principal y supongo que es una situación que se vivía en esos tiempos en la India. Volviendo con la directora, le explica a Ratty que intentó todo lo que pudo con el ministerio, ya que al final el ministro negará cualquier tipo de ayuda, descubriendo en su conversación que ambos son pareja. Bueno, expareja, luego de que Ratty, con ese carácter revolucionario que tiene, fue despedido y él consideró que ella no hizo nada para ayudarlo. Porque solo un ingenuo ayudaría a un desconocido o a su familia. Pero si algo queda demostrado es que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Ratty, con su espíritu inquebrantable, inspira a los empleados de la estación con un emotivo discurso, impulsándolos a unirse en el esfuerzo de auxilio.
Su llamado a la acción es perfecto y todos se movilizan como una gran familia india. El mismo científico encargado de hacer pruebas de este gas pesticida hace 12 años se encuentra en la capital de India enterándose de la situación que está ocurriendo en Bhopal. Encuentra a la directora como aliada para hacer posible la llegada del antídoto en contra del gas nocivo. La directora es interceptada por un hombre que está enterado de la solución que viene en camino, pero eso no puede ser posible, porque en teoría traería pánico, dice él. Y no está bien que todo el mundo se entere del envenenamiento, ofreciéndole un maletín de dinero por su silencio. La directora no lo acepta. Luego de recibir todas las negativas posibles por parte del ministro y hasta buscando culpables de que vayan personas voluntarias a ayudar a otras personas, decide que sencillamente renuncia a su puesto. Esta mujer en tan solo horas ha visto lo peor de un ministerio, de un gobierno. Dentro del refugio en la estación Bhopal se ha convertido en una morgue con tantas muertes, ya que el gas los va matando poco a poco. Iftekhar e Iman se van a buscar un vagón de tren y de esta manera llevarse a todos los que puedan llevarse. El ladrón, aprovechando ese momento, se fue a intentar sacarle provecho a esta situación y a lo que se dedica, robar. Pero es descubierto por uno de los empleados, empezando una pelea entre los dos, justo cuando vuelven Iftekhar e Iman con el vagón adicional. Y para ponerle un poco más de drama, una nadadora bulliada por sus compañeras termina rescatando a una señora que como puede se arrastra al vagón. ¡Ella no va a poder sola! El gringo recibe un llamado del magistrado del distrito, validando los daños que hace el gas. El gringo miente, diciendo que solo provoca un lagrimeo, pero el magistrado tiene claro que no es así. El gringo insiste que no es letal. Este gringo con una participación corta, pero bien maldita de parte de él. Ahora es necesario contar la historia de la mujer de Karundi. Fue hasta la planta en un estado casi dando a luz, y cuando intenta abrir un portón, rompe fuente, siendo auxiliada por Hamohan, quien había ido a la planta en búsqueda de información. Oportunamente, esta mujer se fue con una máscara resistiendo todo este trayecto, al igual que Hamohan, que no sé cómo aún sigue vivo. La mujer embarazada tuvo el bebé, pero puede que el bebé tenga daños cerebrales, y en 12 años después comprobamos que fue así. Hamohan en el presente también tomará fotografías de la cantidad de pacientes moribundos por el gas en el hospital donde esta mujer se encuentra dando a luz. En la estación de Bhopal están varados ya que el tren no enciende, con el peligro de que venga otro tren. Iftekhar dice que desde hace 10 años no descansa, de que no pudo salvar a alguien en un accidente de tren, diciendo además que no sabe qué haría si deja morir a esas personas que están en el vagón, estando a solo pasos de un niño, sintiendo mucho miedo desde entonces. Prasad, sí. Eso viene del norte. Siendo el trabajador que no estuvo atento a las comunicaciones, el sacrificado, haciendo una movida de sonidos para que el tren que viene a toda velocidad pueda frenar a tiempo, logrando su misión pero muriendo. ¡Hay detonadores! Llega el tren. Iftekhar, avisando que no baje nadie, procede a conectar el vagón varado con el tren, mientras hay descontrol entre gente que salió del tren, pero ahora tienen que volver a entrar. Más personas llegaron en buses intentando moverse al tren, provocando mayor locura, y no sé cómo Iftekhar aún no ha muerto, siendo el más valioso sin duda. Ratik es detenido en una de las estaciones de trenes a pesar de que lleva ayuda voluntaria de personas. El tema es que nuestros dos protagonistas están en muy mal estado y dos trenes van en el mismo riel en sentido contrario. Es ahí cuando aparece Iman, quien diciéndolo así suena como si fuese un superhéroe, debido a mi mal pronunciación de nombres indios. Pero lo importante es que logra desviar las vías del tren y así evitar una desgracia mayor, cayendo fulminado en el suelo. Quien también no resiste más es Iftekhar, quien luego de salvar a un familiar de Iman, coincidencialmente también morirá alrededor de un pandemonium de gente intentando sobrevivir. El ladrón se ve tentado a hacer lo que su conciencia le pide, robar, luego de agarrar la llave de la caja fuerte de un moribundo Iftekhar.
Mientras las personas dentro del tren se alejan del lugar, vemos al ritmo de música india el esfuerzo de los voluntarios sacando y salvando a personas. Al final de la historia nos muestran imágenes de cómo pasó en realidad y paralelamente en la serie, el desespero de los familiares por saber si uno de sus familiares se encuentra entre las víctimas. Básicamente todos los ciudadanos están atendiendo a la gente viva y muerta. Cuando van a levantar a Iftekar muerto, este de la nada se levanta, cual Jesucristo en el séptimo día. El gas es mortífero, sí, pero no necesariamente todos mueren al exhalarlo. Pero esto no evitó las más de 15.000 personas muertas en total. Iftekar se despierta con la misma actitud con la que se había muerto, con una energía tremenda en querer seguir salvando personas, hasta que se encuentra con su hijo, quien lo buscaba, llevándoselo de allí. Un año después vemos a Iftekar llegando al trabajo de la estación, viendo el nombre de Idman en una especie de losa con muchos de los trabajadores que murieron esa noche. Ahí se reencuentra con el ladrón. Tenía una conversación de cómo de la nada se salvaron. Al final, el ladrón le termina dando un billete a Iftekar como medalla por todo lo que hizo ese día. Iftekar le dice que no robe a nadie o se la verá con él. Él le dice que ya no es un ladrón. Y efectivamente desde esa noche ya no lo es, ya que devolvió todo el dinero de la caja fuerte esa misma noche, quedándose solo con un billete.